precisamente para que tuvieras acceso directo a mí. Cuando ya comenzamos un diálogo íntimo con Él, somos dos haciendo todas las cosas. Esto es una relación en donde Él siempre está dispuesto a bendecirme, a traer la solución, la respuesta. Allí cuando tú anhelas todo eso, el Señor se presenta y el Señor te da dirección en todos tus asuntos. La persona quiere quedar bien con las personas, pero queda mal con Dios. Darle un lugar de privilegio en nuestra vida. Es que seamos sinceros con Dios. Deja de consultarle a otras personas tus asuntos. Porque tu corazón tiene que abrirse de par en par en esa relación. Desde ese momento mi relación con Dios se intensificó. Quiero saber hasta dónde es posible llegar. Cada día permitirme saber qué tiene de nuevo, qué me puede mostrar nuevo. Tú no deberías salir de ese tiempo hasta que Dios también te empiece a llenar. La palabra es Dios. El poder de la palabra en nuestra vida es un poder creador. Fue su palabra la que lo hizo. Luego, imagínate que tú escuches una palabra, todo lo que puede estar produciendo esa palabra en tu vida. En pocos minutos iniciará una de las mejores experiencias que podemos vivir. Emprenderás un viaje camino a casa. Vas a adquirir conocimiento de la zona VIP espiritual, donde es más fácil el alcance y conexión con Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Estás preparado? Comprenderás la manera en que será más fácil conectar con el mundo espiritual y encuentres la sincronía y armonía con lo que sucede a tu alrededor. No perderás más llamados de Dios, serás más sensible a su voz y verás más claro el camino por donde andar, comprendiendo y aplicando en tu vida el conocimiento que estás a punto de recibir. ¿Qué hacías mal? ¿Qué impedía que conectaras mejor con Dios? ¿Qué afectaba en las áreas de tu vida el éxito que te proponías alcanzar? ¿Qué debes corregir para alcanzar tu propósito con Dios? Pues prepara tus apuntes y quédate atento a cada tip exclusivo que estás a punto de escuchar, porque desde ahora obtendrás un cambio en tu vida de manera exponencial.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Camino a Casa. Buenas noches a todos, muy alegres de estar de nuevo con ustedes. Hoy es el capítulo número 6, así que bienvenidos. Bienvenidos. Es el tiempo de Camino a Casa. Haciendo de cada corazón una morada para Dios. Como dice Janet, ya son 6 capítulos que venimos trabajando hasta la 6ª semana que estamos con ustedes. Deseamos que cada capítulo venga transformando sus vidas. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de diálogo íntimo, la primera parte, donde mostrábamos cómo era esa comunión con Dios, ¿no? El orar, el hablar con Él y que Él nos habla a través de su palabra. Ahí comienza toda una gran y maravillosa relación con el Señor. Pero Él quiere darte más y quiere seguir avanzando en todo este proceso. Quiere darte de alguna manera señales específicas, mensajes específicos. Y para esto es necesario que tus sentidos espirituales estén despiertos, ¿sí? Cuando uno se va relacionando, se van despertando esos sentidos, por supuesto. Pero cuando no lo están, pues uno pierde todo lo que Dios de manera específica quiere darnos. Y por supuesto, eso es lo que queremos a partir de ahora, que tus sentidos espirituales se puedan abrir para que tú puedas conocer todo lo que Dios está planeando, porque Él está planeando visiones, está planeando una dirección especial contigo, darte esos dones para que te puedas mover en todo lo que tú hagas, tu ministerio, tu familia, tu trabajo, tantas cosas que Dios quiere moverse de manera específica y quiere contártelo. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque pasa mucho, Él quiere decirte tantas cosas, pero cuando esos sentidos están apagados, no puede transmitirte todo lo que quiere decirte. Quiero que me acompañen y miremos una porción de la Biblia y una historia detrás de ella, donde podemos aterrizar mejor todo lo que estamos hablando y por supuesto que podamos comprender este segundo capítulo de Diálogo Íntimo. En 2 de Reyes 6:17 dice lo siguiente: y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí esta porción está mostrando al criado de Eliseo que tenía, temor, tenía unas luchas porque no veía lo que estaba viendo finalmente Eliseo, Eliseo estaba viendo el reino espiritual que tenía carros, una gran cantidad, me imagino, de ángeles protegiéndolo, pero él no podía ver eso y por eso estaba preocupado. Y la historia viene de más atrás. ¿Por qué estaba preocupado? ¿Por qué ese momento? Resulta que, digamos que el rey de Siria, que estaba buscando atacar al rey de Israel. Entonces le decía a su ejército, a su grupo, bueno, vamos a ubicar nuestro grupo en este lugar. Y cuando pase por aquí el rey de Israel, ahí lo vamos a atrapar. Pero Eliseo, en su tiempo con Dios, conocía ese mensaje. Iba y se lo comunicaba al rey de Israel. Y le decía, no pases por ahí. Eso pasó varias veces. Hasta que el punto el rey de Siria dijo, no, aquí debe haber un traidor. ¿Quién es el que le está contando al rey de Israel todo lo que hacemos? Y uno de sus mensajeros, de sus criados, de sus discípulos, pues por así decirlo, del ejército, le comentó y le decía, no es eso. Lo que pasa es que él tiene, ¿quién le dice eso? Tiene un profeta que le habla. Y dijo, bueno, entonces traigan a ese profeta para acá porque tenemos que matarlo y no puede seguir traicionando y mostrando dónde vamos. El caso es que todo el ejército de Siria vino, o una gran parte de su ejército vino y buscó a Eliseo y lo tenía sitiado, lo tenía rodeado. Y es ahí justo donde el criado se asusta porque dice, estamos rodeados de este ejército. Pero el criado no estaba viendo lo que estaba viendo Eliseo. Él no podía ver con los sentidos físicos lo que estaba viendo con los sentidos espirituales
Eliseo, y él oró. Por eso Eliseo oró para que el criado se le abrieran los ojos. Y le dijo: Señor, te pido que le abras esos ojos espirituales a Eliseo y a mi criado. Y por fin oró, y los ojos, por supuesto, se abrieron, y él se da cuenta que son más los que están con ellos que los que estaban con el ejército de Siria. Y de ahí esa frase famosa que él dice: son más los que están con nosotros, con Dios, que los que están con nuestro enemigo. Pero ¿por qué fue eso? Porque Eliseo veía con los ojos espirituales, y por supuesto ahora el criado también lo veía. Lo paradójico de esto es que Eliseo ora para que ese ejército no vea. Y entonces el mismo Eliseo se presenta ante ese ejército y le va diciendo: no, aquí no están, los voy a llevar a donde está Eliseo. Y los fue llevando y literalmente los metió en la mitad del ejército de Israel. Luego estaban rodeados, cuando ellos se les volvieron a abrir los ojos, estaban rodeados del ejército. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahí estamos viendo todo lo que pasa cuando nuestros sentidos espirituales están cerrados o cuando están abiertos. Cuando están abiertos, tú recibes claramente una dirección de Dios, la estrategia del Señor, y pasan cosas increíbles. Pero cuando los tienes cerrados, le pasa lo que le pasó a este ejército. Lo llevan a donde quieran llevarlo, lo pueden meter en una trampa y ellos no se dan cuenta. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas trampas, cuántas situaciones has estado tú de pronto y por qué no tener los sentidos espirituales abiertos? ¿Cuántas veces quisiste saber una situación puntual, cómo tenía que suceder, pero no te diste cuenta? Pero a partir de hoy, a partir de este tiempo, estamos orando para que tus sentidos espirituales se abran. ¿Cómo te parece, Linda? No, pues súper, porque lo que queremos ahora es tener como esa sensibilidad, ¿no? Que todos tengan esa sensibilidad espiritual, fruto de una comunión con Dios que va creciendo. O sea, uno se va volviendo como más sensible a las cosas de Dios y a lo sobrenatural. Hay una historia también muy bonita, que es la historia de Natanael, que está en Juan 1, como el del 35 en adelante. Y esta historia nos encanta porque es ver cómo Jesús iba camino a Galilea y se encuentra con Felipe y con Natanael. Entonces les hace el llamado al ministerio a los dos y les dice: síganme. Ellos lo siguen y Jesús le dice: aquí viene un verdadero israelita en el que no hay engaño. Entonces Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Porque ellos no se habían visto físicamente antes. Entonces Jesús le dice: yo te vi cuando estabas bajo la higuera. Y resulta que en la palabra Jesús menciona la higuera mucho cuando hay relación, o sea, la usa como símbolo de espiritualidad. ¿Se acuerdan cuando ustedes ven por allá donde está que Jesús maldijo la higuera porque no daba fruto? Entonces, él la maldijo porque a él le gusta ver de alguna manera un fruto espiritual. Entonces, ese fruto espiritual es como símbolo de la relación que tenemos con él. Entonces, Jesús ya lo conocía. Fíjense que le dijo: yo te vi cuando estabas bajo la higuera. Es decir, yo vi cuando te relacionabas conmigo, cuando buscabas de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso le hizo el llamado al ministerio. Y después se une allí con Felipe y les dice: les aseguro que ustedes van a ver van a ver el cielo abrirse y los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y también le dice a Natanael: tú vas a ver cosas más grandes que estas. O sea, todo eso es como fruto después de tener un tiempo con el Señor y de querer más de Él, de acrecentar esos tiempos, de ir a lo profundo de Él, que viene como cosas sobrenaturales, como decía mi esposo ahora. Entonces empieza a sentir uno cosas, empieza a agudizar más el oído, a escuchar su voz, a sentir como ciertas manifestaciones que uno se va dando cuenta que es Dios el que le habla, el que le está mostrando cosas, el que le está indicando. O sea, tú te vuelves más sensible y empiezas a ver las cosas que nunca habías visto antes, ¿sí? Ocurrir, y entonces empiezas a darte cuenta que ahí está Dios,
que es la manifestación de Dios después de que tú tienes ese tiempo concentrado con el Señor y que el Señor te ha dado una sensibilidad nueva. Entonces, vamos a seguir como mostrándoles ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo estos hombres que habla la palabra del Señor se relacionaron con Él y cómo de ahí vino algo sorprendente, algo sobrenatural. ¿Verdad, amor? Sí, es verdad. Aquí tengo varios ejemplos. Voy a puntualizar uno o dos que están relacionados. Y uno de ellos es cuando dice la palabra en Hechos 10, dice que está un Cornelio, que es como un soldado, un comandante que está, pero no es judío exactamente, pero él está orando. Y dice aquí la palabra, dice, permanecía en oración. Él permanecía en oración como buscando la presencia de Dios permanentemente. Y llega en un momento de ese permanecer en oración, dice la palabra que tiene una visión, ¿sí? Entonces noten algo. Él percibe con un sentido una visión, algo que Dios le quiere decir a través de visiones, lo vamos a ir explicando. Y en esa visión él ve que le están contando que traiga a Simón, el que tiene por sobrenombre a Pedro. Y en esa misma visión le dicen la dirección en donde está Pedro, en dónde lo puede localizar y cómo lo puede traer. O sea, le dan con exactitud todo para que lo pueda traer. Y efectivamente, él manda a sus criados a que vayan por Pedro porque sabe que Dios tiene algo especial para Cornelio y para su familia. La palabra sigue y dice que también al siguiente día Pedro está orando también. Él está en ese tiempo especial con Dios. Fíjense que venimos recalcando que están orando, que están en contacto con Dios. Porque cuando uno está en contacto, los sentidos se agudizan. Una persona que se relaciona con Dios se van despertando estos sentidos de los que estamos hablando. Y miren qué necesarios son porque dan mensajes específicos. Lo mismo le pasa a Pedro. Pedro entra también en esa oración y dice que tiene hambre y pide comida, pero él entra, ahí la palabra dice que entra como en una especie como de sueño, y viene también una visión para Pedro, en donde en esa visión está viendo como que se extiende un lienzo y viene comida que los judíos normalmente no podían comer, y él dice, Señor, yo no puedo comer esto, pero ahí mismo le da la instrucción y dice, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y él queda meditando, eso le pasó 3 veces, y él está meditando en eso, y entiende el mensaje, porque luego llega justo en ese momento los criados de Cornelio, que lo están llamando, y por supuesto él va hacia donde Cornelio, y allá, pues, ustedes leen la palabra en Hechos 10 en adelante, van a ver cómo viene un avivamiento en la familia de Cornelio, que no es judía, pero Dios estaba rompiendo límites, que solo se podían romper cuando yo despierto mis sentidos, ¿no? Que es bien importante eso, despertar los sentidos espirituales y que yo pueda entender cosas que están pasando. Son importantes. Y eso es lo que queremos con ustedes. Que despierten estos sentidos, porque Dios tiene muchos mensajes para cada uno de ustedes. Tiene muchos, yo me imagino, muchas visiones, no sé, tantas cosas que Dios ha preparado para usted, pero tal vez porque no los escucha, no pueden ver. Miren, hay varios ejemplos en la Biblia. Otro hombre de oración. No, cuéntalo tú, mamá. Dale, está bien. Cuéntale qué vas a decirnos. A ver, Daniel, la historia de Daniel es muy, a mí me gusta mucho porque Daniel era un hombre de oración. Sí. Era un hombre que oraba 3 veces al día. O sea, imagínense, ustedes Tremendo. 3 veces al día buscar la presencia del Señor. Entonces, por allá en Daniel 6 dice que él oraba 3 veces al día, que se arrodillaba y buscaba la presencia del Señor y daba gracias, y explica en todo ese capítulo cómo era su oración. Y por allá luego en el capítulo 8 dice que después de ese tiempo tuvo una visión. O sea, él en varias ocasiones tuvo visiones. Y ahí dice que tuvo una visión después de ese tiempo, y que y generalmente las visiones que él tenía era profética, que el Señor le mostraba así, visiones como del pueblo de Israel, de lo que iba a pasar con su pueblo, lo que iba a pasar al mundo. Entonces eran visiones extraordinarias que él las trasladaba luego. Pero entonces aquí lo que queremos ver nosotros es lo que sucede
después de tener esos tiempos con Dios. Claro. Que sabemos que a todos ustedes les va a suceder, porque cuando uno quiere algo, Dios se lo da. Claro. Si tú quieres y en este momento tienes ese deseo de meterte mucho y que has estado en estos días orando, buscando su presencia, te vas a dar cuenta que van a venir revelaciones del cielo de muchas maneras. Ahora les vamos a mostrar como de cuántas maneras o de que cómo nosotros hemos experimentado al Señor en revelaciones y cosas extraordinarias después de tener ese tiempo. Pero entonces ahora queremos que vean un video de nuestra hija María Camila, de muchas manifestaciones que el Señor ha tenido en ella después de su tiempo, pues, o sea, después de tener una comunión con Él profunda, cómo se le ha manifestado. Entonces queremos que la vean. Hola, mi nombre es María Camila y quiero contarles algunas de mis experiencias sobrenaturales. Todo comenzó cuando recién nos vinimos acá a Medellín. Yo realmente me sentía muy sola. En ese momento empecé a buscar de Dios. Pues al principio era como una queja, era como decirle, no, porque nos enviaste aquí, yo me siento muy sola, no quiero. Pero entonces Él me dijo, yo puedo ser tu amigo. Y yo dije, pues ¿cómo? Yo quiero a alguien aquí cercano. Yo quiero ver realmente que tú puedas estar aquí al lado mío. Y yo estudiaba y en esa instalación donde yo estaba estudiando, las ventanas y las puertas todas eran de vidrio. O sea, todo se veía hacia afuera. Entonces en uno de los recesos, pues cuando yo iba a entrar, todos veían en el pasillo que yo iba caminando. En el momento estaba todo oscuro, entonces yo iba sola en ese momento. Y cuando yo iba a entrar, mi profesor me dijo, ¿y la otra persona con la que venías que venía contigo? ¿Qué pasó? Yo venía sola, le dije. No, yo vi a alguien que venía al lado tuyo. ¿Dónde está? Y yo vine sola. Y todos se asustaron porque pensaban, ay, estaba con un fantasma, no sé qué. Pero yo en el momento comprendí que era Dios, estaba al lado mío. Que sí podía estar ahí al lado mío acompañándome. Entonces para mí eso me abrió los ojos y fue sobrenatural. Fue una experiencia que yo dije, yo sí puedo tener una amistad cercana con Dios. También aquí, cuando yo me sentía sola, resulta que ya venía como cansada de estudiar y tenía que subir una montaña donde vivíamos en Índigo, un conjunto amplio, grande, pero entonces tenía que llegar hasta allá, era lejos y muy agotador. Yo en el momento ya tenía casi como discutiendo con Dios, yo decía, ay no, qué pereza, porque acá, yo le dije, si tú estuvieras aquí acompañándome, podrías conseguir un carro, no sé, estarías aquí y me llevarías. Y entonces él me dijo, ¿tú crees que yo no soy capaz de hacerlo? Y yo le dije, pues, sigo acá caminando, no veo eso. Y justo en ese instante me pitan unos viejitos que iban en un carro y yo pues volteé a mirar y los viejitos me dijeron, tú vas a Índigo, que se llama el conjunto, vas a Índigo, y yo dije, sí, allá voy, y me dijeron, súbete que allá vamos. Dios, sí me podía llevar. Y me subí al carro y me llevaron al conjunto y ya jamás volví a ver los viejitos o el carro, y ya no había, todos eran modernos, eso era lo único, y no lo volví a ver. Yo lo que creo que fueron en Los Ángeles, eso es lo que yo veo, porque fueron en Los Ángeles que Dios mandó para que me llevaran. Desde ahí fue que yo empecé como, listo, yo quiero indagar más esto, quiero ir más a fondo, que hasta dónde llegamos. Y le dije a Dios, listo, yo quiero sentirte, quiero tocarte. Entonces los demás te vieron, y yo, no, yo realmente quiero tocarte. Y yo me puse a orar, y cuando me puse a orar, mis brazos se durmieron completamente. Yo ya no los sentía, y lo que pasó fue que empezó a manipularse solo los brazos, se empezaron a hacer como, a crear como un abrazo. Y yo en el momento yo sentía que estaba abrazando a alguien, y ahí quedé y lloré y
sentí como el consuelo o el apoyo y la compañía de alguien. En ese instante yo me sentía muy sola y estaba ahí en paz con el abrazo. Yo sentía la presencia de Dios en ese instante. Luego, en la noche, yo estaba pues acostada y le dije a Dios, bueno, yo realmente pues te sentí pero no te he visto, quiero verte. Y en ese momento se me empezó a dormir todo el cuerpo. Yo empecé como primero que se siente como un cosquilleo y luego se empieza a dormir así hasta no sentir nada del cuerpo, no me podía mover y empecé a escuchar una voz donde me decía, ¿confías en mí? Entonces yo como que, está bien, confío en ti. Se creó como una oscuridad porque yo estaba viendo todo, yo no quería morirme, no me iba a ir. Entonces estaba muy despierta de lo que estaba sucediendo ahí y se empezó como a nublar, todo se empezó a volver más oscuro y más oscuro, así como en un círculo así, hasta quedar como una nítida luz pequeña. De esa luz yo dije, Dios, ya me fui. Y de hecho me acuerdo que se escuchaba una voz de un hombre y como que se estaba riendo. Y yo dije, no, me fui. Y entonces se reía y dijo, no confía en mí. Y la luz desapareció y luego vi unos ojos. Salió y yo dije, esos son los ojos de Jesús. Son los ojos de Jesús porque yo dije, de pequeña, yo dije, estos ojos que dibujo son de Jesús. Y cuando vi esos mismos ojos, ahí comprendí. Dije, este es Jesús, Dios aquí está mostrándose. Y ahí empecé a hablar con él. Una cosa que me dijo, cuenta lo que yo hago contigo. Los demás tienen que saber eso. Y desde ahí, pues he estado escribiendo, anotando. Sé que en algún momento podré contar mis experiencias de amistad con Dios. Fíjate, amor, cómo nuestra hija va despertando ese sentido espiritual, ese deseo de... Ella quería palpar a Jesús, quería conectarse con Él, y eso obviamente le va trayendo el reino, ¿no? Y va trayendo las manifestaciones, y ella lo vive, cosa que es especial. Cuando uno desea, va teniendo esas manifestaciones. Y mira, en la historia bíblica, María, porque sabemos, por experiencia misma uno nota que tenía que tener una relación muy cercana a Dios, se va relacionando, y ella por supuesto también empieza a palpar el reino al punto de que se le aparece un ángel y le comenta y le cuenta que tiene un plan Dios con ella, ¿no? Sí, me parece importante. Que va a ser mamá. Que va a ser mamá, claro. Y mira también como a José se le aparece, pero ya fue en sueños, ¿cierto? A María fue como presencial. Sí, a José fue en sueños diciéndole que María iba a ser mamá y que era el Espíritu Santo. Sí. Entonces, todas esas manifestaciones. Ella no quería, ¿no? Estaba como dudoso, claro. Pero obviamente el de esa manifestación se lo aclara. Lo aclara. Y es como las cosas que el Señor quiere también en nosotros, como mostrarnos que puede hablarnos en sueños. Claro. Tal vez ya tú has tenido sueños en estos días, el Señor te ha mostrado cosas, y si no, pídeselo. Yo me acuerdo cuando mi esposo decía, yo tenía sueños y soñaba muchas cosas de parte de Dios, y mi esposo me decía, yo tengo sueños y a mí se me olvidan los sueños, y yo quiero soñar y acordarme de todos esos sueños. Y mi esposo empezó a pedirle al Señor, yo quiero tener sueños también, y quiero acordarme, quiero levantarme y saber qué fue lo que soñé. Y el Señor le empezó a regalar sueños, y fue fruto de la oración de él, porque él lo quiso. Cuando uno desea algo, el Señor mismo dice en su palabra, pídanme y yo les voy a dar, pídanme los dones que quieran y yo se los voy a dar. Entonces eso sí. Hay que hacerlo para que... Y yo ahora me doy cuenta de lo importante que es percibir un sueño, ¿no? Una revelación de Dios a través de un sueño es tremendo. A José le pasó eso. Luego en otro sueño, Dios le advierte que tiene que salir con Jesús, con sus hijos de ahí, irse a otro lado porque lo van a matar, ¿no? Sí. Y luego en otro sueño ya le dice que es el tiempo de regresar. O sea, fíjense en cómo, digamos, a través de esos sentidos que se despiertan, fruto de que María, tanto José, tenían esa relación y esos sentidos abiertos, gracias a eso, pues, pudieron proteger la vida de Jesús. Queremos mostrarles ahora a ustedes, les vamos a dar unos tips, digamos, unas características que esperamos que ustedes estén atentos, despierten para desarrollar
sus sentidos espirituales. Hay 3 aspectos que les van a ayudar a despertar los sentidos espirituales. Queremos hablar de estos 3 aspectos inicialmente. El primero es la adoración. La adoración, mire, cuando uno comienza una relación con Dios, uno empieza a orar y a leer la palabra, ¿cierto? Entonces uno dice, ya leo la palabra, oro todos los días, pero luego uno se da cuenta que hay algo que le hace falta, como que le hace falta profundizar más. Y esa es la adoración. Nosotros con el tiempo nos fuimos dando cuenta que cuando nos metíamos en tiempos de adoración y teníamos tiempos concentrados con el Señor, como que sentíamos su presencia, o sea, sentíamos que algo pasaba, como que Él se revelaba. Y es que al Señor le gusta que lo adoremos, porque es una manifestación hacia Él. Es como cuando, explicando en el caso de una pareja, es como cuando mi pareja me habla, yo le hablo a él, nos hablamos, ¿cierto? Uh-huh. Pero cuando ya interactuamos, cuando nos miramos a los ojos, cuando nos acercamos, cuando digamos, profundizamos en la relación, cuando yo siento que lo amo y él siente que yo lo amo, entonces es como cuando profundizamos en eso, estábamos hablando, ya estamos experimentando un sentimiento especial. Cuando nosotros adoramos al Señor, pasa eso. Ya no habla Él, ya no hablo yo, sino ya hay una intimidad, ya hay algo especial, ya hay una manifestación del Espíritu Santo, porque Él se manifiesta cuando Él siente eso, cuando siente un ambiente de gloria, cuando siente un ambiente de amor, de armonía. Entonces Él viene, ¡chum!, y Él desciende en ese ambiente de adoración. Entonces, por eso es importante que aprendas a adorarlo a Él. No te quedes solo con la oración, no te quedes solo con la lectura de la palabra, que las dos son poderosas, como ya le hemos hablado. Pero entonces, en ese tiempo de adoración, vas a empezar a experimentar cosas nuevas, te quebrantas, tal vez empiezas a llorar y no sabes por qué lloras, es porque el Espíritu Santo está ahí haciendo cosas dentro de ti, tal vez empieces a pensar en cosas, pero es el Espíritu Santo que está entrando, sí, y está hablando. Entonces, son cosas especiales que se experimentan en ese tiempo. Sí, entrenan los sentidos, vas entrenándolos, vas teniendo esa sensibilidad para darte cuenta en qué momento Dios habla, ¿no? Como sentido. Sí. Y te tengo una perla con respecto a esto. A propósito de todo el tema que veníamos hablando de Eliseo, los reyes de Judá, de Israel, que tenían guerra con el rey de Moab, van y hablan con Eliseo y le preguntan si es conveniente pelear o cómo, qué hacer. Y él lo primero que hace, escúchame bien esto que me parece muy interesante, él lo primero que hace, dice, llámeme a un tañedor. Un tañedor es un músico. Un músico que toca instrumentos de cuerda o de viento, y por supuesto que lo que está buscando ahí es crear el ambiente para que Dios venga. Llamaron al tañedor y empezó a tocar y enseguida viene la revelación, ¿no? Entonces, qué importante es que prepares el ambiente. Que seas ahí sensible. Nos muestra la palabra que eso sucedió. Antes no lo habíamos visto, tal vez, porque uno sí lo dice, mira cómo viene la presencia del Señor cuando tocan música, ¿cierto? Sí, sí. Pero mira, tú lo has visto ahora que... Claro, ahí está la palabra, está en la palabra, es algo que es bien especial, Segunda de Reyes, en donde se muestra efectivamente cómo es importante ese ambiente de oración. Súper. Es bien claro. Muy bueno. Bien, hablaste de uno, vamos a hablar de 4, creería yo que son los aspectos, sí, porque están diciendo 3. No, uno sería la adoración, pero entonces el segundo aspecto tiene que ver con que tú seas muy sensible a escuchar a Dios en tu corazón. O sea, nosotros queremos escuchar a Dios, pero a veces no sabemos en dónde lo escuchamos. Sí. La mayoría de las veces Él te habla a tu corazón. ¿Sí? Él te habla ahí adentro, en tu espíritu. Y ahí cuando tú sientes algo, percibes esa voz de Dios que te está llevando, que te está guiando, que te está diciendo algo. Eso es clave. Él te va a hablar, pero Él no te habla
La mayoría de las veces no te va a hablar audiblemente, es muy, muy pequeño ese porcentaje, pero sí la mayoría de las veces cuando Él te habla el corazón. Y eso es lo que quieres, debes empezar a entrenarlo, a ser sensible. Por eso esos tiempos de meditar, esos tiempos de estar ahí, donde hay un momento en donde Dios te va a decir cosas. Recuerdo mucho, hablando de esos momentos, hace años atrás, Sí. de pronto, bastantes años, mis hijas estaban muy pequeñas, casi recién casado, mejor dicho. Yo me acuerdo que estaba en esos tiempos de ese romance con Dios, de ese momento especial, y estaba meditando, me acuerdo que estaba en ese sofá, en un sofá, como hablando con Dios, además porque en ese momento, bueno, uno lo está adorando y lo adora, pero me acuerdo mucho que también teníamos una necesidad económica en ese momento. Pero en medio de ese tiempo con Dios, Dios habló a mi corazón, ¿no? Y me dijo, ve al cajero que tengo tu dinero. Yo dije, no, ya la necesidad me está llevando como a quién sabe A la locura. a la locura. Pero no, la verdad me dijo, ve al cajero que tengo tu dinero. Yo tratando de decir, me estaba hablando. Y yo dije, no, pues voy a ir de todas maneras. Pero tenía esa duda y me dijo, y te vas a dar cuenta que soy yo, porque cuando veas el cajero van a estar 3 personas. Y yo, En la fila. En la fila. Yo, pues, atento a ver si habían las 3 personas. Veo las 3 personas y digo, no, esto está bien, vamos bien. Yo me acerco al cajero. Entro, por supuesto. Y yo dije, bueno, vamos a escribir el dinero. Saqué el dinero. Y sentí que Dios de verdad habla al corazón. Ahí fue de mis primeros momentos en donde yo pude comprobar, Dios habla. Y te habla de manera específica. Y obviamente, trayéndome también con un milagro en ese momento. Y obviamente es bien importante que te hable el Señor. Que te hable y te va a hablar. Entonces, sé sensible a estos aspectos. Hay otro también muy especial y es el de los sueños y las visiones. Y ese también me encanta porque yo lo empecé a experimentar, fue el primero que empecé a experimentar. Y yo soñaba y al comienzo yo no sabía que Dios quería hablarme a través de los sueños, sino que yo me despertaba y le decía a mi esposo, ay, imagínate que yo soñé esto, imagínate que soñé lo otro, y entonces mi esposo empezó a decirme, cada uno de esos sueños que tú me estás contando son de Dios. Dios porque mi esposo es bueno para interpretar los sueños, o sea, el Señor le ha dado ese don, entonces él me decía, el Señor te dice esto, esto y esto y esto, y en pasa esto, y entonces me mostraba la realidad de mis sueños, o sea, yo decía, no, esto sí es de verdad, o sea, Dios me está hablando, están pasando cosas, entonces empecé a ver cosas como más sobrenaturales, y a ver a Dios, y a sentir a Dios, y entonces fue muy bonito, porque ya después yo empecé a ver, el Señor me empezó a hablar en sueños más. Entonces me mostraba cosas, circunstancias, personas, números, cosas así en los sueños muy específicas para decirles a las otras personas. Y fue muy especial y yo me di cuenta que eso era fruto de mi comunión con Él. Mientras yo más estaba metida en la comunión con Dios, más Dios me usaba en los sueños. Y eso es algo que nos pasa, yo creo que a todos, de sentir que si uno está como flojo, porque hay momentos en que uno está muy ocupado y de pronto está más flojo en la oración, en esos momentos como que sueña más poquito o no sueña. Pero cuando uno está más metido, más el Señor le revela cosas. Entonces, así nos pasa con todas las cosas sobrenaturales que van a empezar a suceder en la vida de ustedes. Se van a dar cuenta que mientras más metidos estén con Dios, Dios empieza a hablarles de alguna manera, sus sentidos empiezan a despertar. Entonces va a ser muy especial que ustedes experimenten esto. Me acuerdo de un sueño, bueno, hay varios, uno de un discípulo que nosotros veíamos que no crecía, que estaba como estancado, no sabíamos por qué, orábamos por él, pero no sabíamos por qué, todos como que iban creciendo y él se iba quedando siempre. Entonces, yo le oré al Señor y le dije, Señor, muéstranos, revélanos qué le pasa a él, por qué está así estancado, porque aparentemente pues todo está bien. Y esa noche soñé que yo lo veía a él fumando. Yo lo vi con un cigarrillo y como en desorden.
Y yo, wow, cuando yo me desperté, yo le dije a mi esposo, él está fumando. Y él sí, bueno, llegamos a la iglesia, él se acercó y le dije, ven, préstame tus manos. Y se acercó y yo le olí las manos y olían a cigarrillo. Y le dije, a él mismo le dije, huélete las manos, ¿a qué huele? Y él, ay, pero es que... Y empezó así. Y ahí me di cuenta porque pues en el sueño me mostraba como el desorden que estaba teniendo él. Entonces fue algo muy bonito porque fue una respuesta de Dios que me habló en ese sueño. Y bueno, hay muchos, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante porque vamos a tener un tiempo especial más adelante. Yo les voy a contar eso después. Y ahora vamos a hablar sobre las circunstancias, porque también Dios habla a través de las circunstancias. Sí, total. Es como dice mi esposa, en la medida que uno se va relacionando con Dios, uno distingue su voz, así sea de diferentes formas, ¿no? Es como la pareja. Yo al principio seguramente cuando llamaba a mi esposa la confundía, además porque las hermanas tienden a tener una voz parecida al principio, un tono de voz parecido, pero ya después en la relación uno dice, no, es ella, es mi esposa, tal. Entonces uno va distinguiendo eso, ¿no? Va distinguiendo como el tono de Dios en diferentes formas, y un tono también lo expresa en las circunstancias. Entonces hay circunstancias en donde Dios te está hablando, circunstancias van pasando, tú estás viviendo ciertas cosas y vas a tener que ser sensible porque en medio de las circunstancias Dios te va a decir cosas, Dios te va a hablar de algo que tú sabes que lo necesitas, te aclara, pero a veces uno no tiene esa sensibilidad y deja pasar la circunstancia y después se da cuenta, oiga, Dios me estaba hablando en medio de eso. Tengo también, hablándote de anécdotas de circunstancias, bueno, tuve sueños, porque sueños bastante, ¿verdad? En mi caso, Dios sí me habla mucho a través de las circunstancias. Yo me acuerdo, amor, no sé si te acuerdas, estábamos pendientes queríamos ingresar, tomar una decisión de un negocio y no sabíamos como la respuesta, y si lo hacemos, no lo hacemos, y estábamos como en eso, ¿no? Ese tiempo todavía ahí esperando que Dios nos diera una respuesta. Me acuerdo mucho que un amigo invitó, quería compartir conmigo, quería hablar algo conmigo, y nos sentamos a tomar un café, y él me empieza a contar su historia, el proceso que tenía, y luego me dice esta frase, me dice esto, y me dice, bueno, yo estaba pasando con esta situación, y luego me dijo a mí, porque había tenido como una consejería también con uno de los pastores, y me dijo, él dijo, lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios es tener éxito en donde no ha sido llamado. ¿Sí? Ese consejo lo estaba recibiendo para él, pero cuando él me estaba diciendo eso, yo supe que fue Dios que me estaba citando ahí para darme a mí ese consejo. Era una circunstancia diferente, era para otra persona, pero sabía que Dios me habló a mí ahí y yo percibí la voz de Dios. Y así nos pasa, ¿no? Con muchas otras cosas. Pero qué importante es que tú puedas percibir en medio de cualquier circunstancia que Dios te quiere dar una dirección de algo. A veces va a ser diciéndote que no, a veces es diciéndote que sí, pero percibe eso porque es la voluntad de Dios que te vaya bien en todo, ¿no? Listo, entonces pues vamos a orar, a tener un tiempo especial de oración, Sí. Pero antes vamos a tener el tiempo de transformación. En primer lugar, vas a tener tiempos pidiéndole a Dios que agudice tus sentidos espirituales, que puedas ver a través de sueños, a través de visiones, de eventos o situaciones que te hagan comprender un mensaje de parte de Dios. En segundo lugar, vas a escoger un día para ayunar hasta mediodía, específicamente para crecer en tu relación con Dios y para que el Señor abra tus sentidos espirituales. Hoy es un día muy especial y queremos que, como es un día de lo sobrenatural, vas a tener una oración sobrenatural, ¿ok? Y para eso es necesario que actives tu fe, que creas en todo lo que vamos a orar, que visualices todo lo que estemos orando
visualizándolo como si fuera una película, pensando que todo eso sucede en tu vida, que todo eso está pasando, que todo eso te pertenece, que todo eso es para ti. Es importante la fe. Si tú no tienes fe, si tú no crees que todo lo que estemos orando va a suceder, entonces va a quedar sencillamente ahí, en una simple oración. Así que hoy levanta tus manos, dile al Señor: yo creo, yo anhelo, Señor, lo sobrenatural en mi vida, en mi casa, en todas las áreas de mi vida. Dile al Señor, anhélelo. El Señor llega donde hay corazones que le anhelen, donde hay corazones que deseen más de Él, donde hay corazones que quieran profundizar en Él. Él se presenta en ese momento. Así que hoy dile: Señor, este es el día, Señor, es hoy. Hoy vienen cosas grandes para mi vida. Hoy viene lo sobrenatural. Y yo voy a hacer una oración por ti. Voy a orar para que se abran esos sentidos espirituales. Así que primero te vas a colocar tus manos sobre tus ojos. Colócate allí las manos. Y hoy yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que se abren tus sentidos para que veas, para que visualices, para que tengas sueños, para que se te revele lo sobrenatural en los sueños, en las visiones, en tus ojos. Vas a ver, incluso cuando leas la palabra, se te va a presentar como en una película todo lo que está sucediendo, lo que Dios te habla, lo vas a ver con un poder, como algo sobrenatural, como algo más allá. Se te va a presentar la palabra como nunca antes la habías visto. Hoy es en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo declaro que se abren esos ojos espirituales. Declaro que se abren tus oídos espirituales para que puedas escuchar la voz de Dios, para que puedas ser sensible a las cosas que el Señor te va a decir. Declaro que ponte allí las manos en tus oídos, para que se destapen tus oídos. Hoy quebranto todo poder demoníaco que impedía que escucharas la palabra del Señor, que escucharas a Dios, que todo poder demoníaco que impedía que vieras lo sobrenatural en tus ojos. Colócate también las manos allí sobre tu cabeza. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús que tus pensamientos se renuevan, que tienes la mente de Cristo, y cuando uno tiene la mente de Cristo piensa como Dios piensa. Los pensamientos fluyen de manera sobrenatural. Hoy declaro que fluyen esos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús, que son renovados, que esa vieja manera de pensar se va en el nombre de Cristo Jesús, que esa duda que tenías, que esos pensamientos de fracaso se van en el nombre de Cristo Jesús, que todo sentimiento que tenías allí equivocado se va en el nombre de Jesús. Colócate tu mano en tu corazón y vas a sentir que esos sentimientos son renovados en el nombre de Cristo Jesús. Se va tristeza, se va depresión, se va angustia, se va ansiedad, se va todo fracaso, todo sentimiento contrario a la voluntad de Dios. Hoy se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú vas a sentir un deseo ahora en tu corazón, un anhelo por sentir más la presencia de Dios, por estar más cerca de Él, porque esa comunión crezca, por tener una relación profunda con el Señor, más cercana, más que fluye. Vas a sentir que fluye en tus oraciones, que tienes deseos de orar, que tienes deseos de buscarlo a Él, deseos de leer la palabra. Cuando tú leas la palabra se va a presentar esa palabra como algo sobrenatural, como algo que tú nunca habías visto, nunca habías leído la palabra con poder. Ahora vas a ver la palabra con poder y vas a tener cada día ese deseo de abrir la Biblia y leer la palabra, porque sabes que es poderoso, que todo lo que viene allí es poderoso, que Dios te va a hablar misterios, te va a hablar cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús. Colócate tus manos sobre tu boca, porque todo lo que tú declares va a ser palabra de poder. Vas a declarar
que vienen cosas grandes sobre tu vida. Vas a profetizar sobre tu misma vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Vas a profetizar que vienen bendiciones, que hay salud en tu casa, que no hay pelea, que se va toda división, que se va todo problema financiero, que toda enfermedad se va. Tú tienes poder en tu lengua, tienes poder en tu palabra, porque ahora Dios está colocando poder en tus palabras. Hoy créele al Señor. Hoy todo lo que estamos orando es sobrenatural. Es que tú visualices todo esto, porque si tú le crees al Señor, el Señor lo hace posible. Así que esas palabras que vas a empezar a declarar de hoy en adelante van a ser de poder, van a ser poderosas. Y vas a ver que con ese poder con que tú la declares cada día se van a cumplir. Porque Dios es poderoso, porque Dios llega donde ve fe, Dios llega donde hay un corazón que le anhela y que quiere cambiar y que lo busca a Él para que cambie, no a otras personas, no a otras cosas, sino a Él. Así que esas palabras que tú vas a declarar van a ser poderosas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y levanta tus brazos y dile: Señor, yo declaro sobre mi vida. Empieza a declarar. Declara sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre lo que tú haces, sobre lo que tú anhelas, porque esas palabras ya vienen con poder. Hoy aprovecha, declara, abre tu boca, no te quedes callado, declara. Hoy declaro que mi casa le servirá al Señor. Hoy declaro que mi vida es salva, que hay salvación en mi vida, en mi casa, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mis hermanos, en mi familia. Hoy declaro que no hay más enfermedad, no acepto la enfermedad en mi casa. Hoy decláralo: no acepto la enfermedad, no acepto la derrota, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que hay felicidad, que esa tristeza que había se va en el nombre de Cristo Jesús, y hoy viene alegría, hoy viene el gozo del Espíritu Santo, hoy viene un nuevo caminar, un nuevo resplandor. Hoy tú vas a ver cómo se alegra tu día, cómo en tu casa hay felicidad, cómo se van las peleas. Empiézalo a declarar. Mientras más tú lo declares día tras día, vas a ver cómo todo eso se vuelve realidad, cómo esa palabra se vuelve carne. Tienes que traer esa palabra a tu vida y que se vuelva carne, que se vuelva viva, que tú la visualices y la palpes como algo real, no como algo por allá lejano, sino que eso de verdad sucede. Y tú vas a ver cómo todo eso empieza a suceder, porque Dios es bueno, porque tú le has buscado, porque tú le amas, porque tú quieres tenerlo a Él como el centro de tu vida. Tú vas a tener una relación profunda y el Señor se va a presentar día tras día. Te vas a dar cuenta cómo tienes sueños, cómo tienes visiones, cómo entiendes ahora la palabra. Cuando antes no la entendías, ahora la entiendes. Te vas a dar cuenta cómo vienen cosas sobrenaturales, que todo lo que tú declares con tu boca empieza a suceder. El mejor trabajo, vas a visualizarlo también, porque el poder de la visualización es poderoso. Visualiza cambios en tu área laboral, cambios en tu área financiera. Visualiza que todo lo que tú oras va sucediendo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia. Y vas a sentir como la atmósfera de tu casa cambia, porque cuando tú traes la presencia de Dios a tu casa, se impregna a todos los de tu casa. Así que es poderoso, lo que está sucediendo hoy es poderoso, es muy poderoso. Gracias, Señor, gracias. Dale las gracias al Señor, dile gracias. Gracias por lo que me has dado hoy, Señor. Gracias por lo que vas a seguir haciendo en este tiempo, Señor, porque va a ser poderoso, Señor. Gracias. Dale las gracias al Señor, alábalo ahí donde tú estás. Y qué bueno que cada día le pongas alabanzas, adoración, le cantes, le adores y tengas esa relación con Él maravillosa, profunda, una intimidad cada día más profunda con Él, más de amor, y que todo lo que tú ores visualiza que sucede, porque ese es el lenguaje del Espíritu. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, nos encantó. Sé que de parte de Dios está haciendo y va a seguir haciendo muchas cosas. Este va a ser un tiempo profético, un despertar en las personas, en donde Dios les va a hablar, los va a orientar, las va a guiar. Así que vivan
todo este tiempo deseamos que Dios siga haciendo grandes cosas en sus vidas, que Dios se manifieste. Cada vez que usted lo busque, Él se va a manifestar. Estamos contentos de que así suceda. Así que no siendo más, les deseamos lo mejor. Un abrazo para todos. Feliz noche. Dios los bendiga. Chao. Suscríbete aquí abajo a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todos nuestros videos y material exclusivo de Camino a Casa. Haciendo de cada corazón una morada para Dios.